Hola, muy buenas con todos. Continuando con nuestro ejemplo y con el fin de aplicar al rol de pagos, dato que forma parte de los costos fijos de la organización, vamos a establecer las faltas y días de vacaciones que pueden generarse en un periodo calendario. Para ello, utilizaremos una planilla de vacaciones obtenida de la página web www.planillaexcel.com, la cual ha sido modificada con el fin de integrar los datos de faltas al rol de pagos y vacaciones pendientes de un año para acumularlos en el siguiente. Bien, ya con esta breve introducción nos vamos a los costos de producción, mano de obra, vacaciones y faltas. Acá tenemos la planilla de vacaciones con la que se trabaja. En la parte superior derecha, las leyendas de los diferentes motivos de vacaciones y faltas. En cuanto al apartado de razón de salida, se encuentra el acumulado de las distintas leyendas de la cual se pueden generar estadísticas interesantes que el usuario crea conveniente. Si nosotros recorremos hacia la derecha, existen ciertos rótulos que no debemos modificar, pues son los que están relacionados con el rol de pago que se detallará más adelante. Volviendo a la planilla, podemos determinar ciertos ejemplos como para Eduardo colocarle la enfermedad el sábado y domingo. Vemos que no se acumula los sábados y domingos, pero sí los días que han sido establecidos como laborales. Bien, si nosotros en cambio establecemos las vacaciones desde un día jueves, un sábado, domingo, eso también los contará y solo aplica para las vacaciones cuando estas son continuas. Ahora si colocamos enfermedad para Eduardo en enero y también para febrero, vemos los acumulados y vemos los mensuales. Ahora, si nosotros nos vamos a rangos y en este apartado de los días laborales le damos que también el viernes no va a ser día laboral y regresamos a nuestra planilla de vacaciones, vemos que el viernes está establecido con otro color y si le damos a la E de enfermedad no va a contar excepto por las últimas columnas de las cuales no se deben modificar. Bien, ahora este botón de acumular y limpiar se explicará o detallará más adelante en el apartado liquidaciones. Establezcamos otro tipo de leyenda. En este caso, Luis se ha tomado el mediodía y se acumula como 0,5. Y este otro día también como el mediodía y se acumularía ya como 1. Ahora también este otro día como trámites y se acumula como 2. Bien, podemos volver a los rangos, establecer el día viernes como día sí laboral. Nos vamos a nuestra planilla de vacaciones y ya con los datos establecidos aquí procedemos a guardar el proyecto y nos vemos en el siguiente.